Bueno, es un enorme honor, es un placer darte la bienvenida a este congreso, Eduardo. Agradecemos profundamente la presencia del doctor Eduardo Francisco Rinesi, quien es, muchas y muchos de nosotras hemos leído, leemos, hemos estudiado, hemos debatido y seguimos debatiendo tu producción, tu pensamiento. Es filósofo, politólogo, docente argentino, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. A lo largo de su recorrido académico, ha enseñado en decenas de instituciones de nuestro país y de toda la región. Se ha ocupado y se sigue ocupando de la formación de generaciones de docentes en el Colegio Nacional de Los Aires, donde ejerce desde hace más de 20 años. Fue además el director del Instituto de Desarrollo Humano y rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, cargos desde los cuales impulsó con rigor y mucho compromiso una pedagogía crítica, proyectos de democratización universitaria. Tiene una vasta producción intelectual. Incluye textos como Política y Tragedia, Las Máscaras de Jano, Filosofía y Política de la Universidad y Actores y Soldados, entre otros. Ha construido herramientas fundamentales para pensar la educación como espacio político, ético y cultural. Hoy, y en este momento más que nunca, necesitamos volver a esa idea que nos has planteado con mucha fuerza y que lo repetís, que es la universidad y la educación en general es un derecho humano universal, no una mercancía. Y requiere del Estado una defensa inquebrantable basada en políticas públicas y presupuestos concretos. Esta es una afirmación importantísima y que nos invita a pensar, a repensar el qué, el para quién enseñamos, articular utopías con realidades, recuperar la democracia, el derecho, la esperanza de escuela pública, querida, situada y colectiva. La verdad es que queremos expresarte nuestro enorme agradecimiento por acompañarnos hoy, por generar el debate, queremos escucharte y agradecerte profundamente que estés en General Pico, en La Pampa. Para nosotras y nosotros es un momento de encuentro, de mucho compromiso de quienes estamos acá por seguir debatiendo la educación como un derecho en este contexto. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, buenos días. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contento de poder participar de esta reunión que me parece interesantísima, al mismo tiempo que importantísima. Voy a tratar de no ser demasiado extenso para que podamos conversar un poco. Estaría bueno, me parece. Pero algunas cositas me gustaría empezar diciendo. Lo primero que quiero decir es que me alegra mucho y lo felicito mucho y las felicito mucho por el título, me parece a mí importantísimo, alrededor del cual han decidido organizar esta conversación, la educación como derecho humano. Yo quería pensar un poquito lo que decimos cuando decimos eso, y el conjunto de problemas y el conjunto de discusiones que acarrea pensar la educación como un derecho humano. Tres asuntos, tal vez.
Primero alrededor de la palabra derecho, que es una palabra muy interesante, es una palabra muy importante y es una palabra también muy difícil. No es obvio lo que decimos cuando decimos que una cosa es un derecho. No es obvio lo que dice el que dice yo tengo derecho a tal cosa. Que es una expresión, fíjense ustedes qué interesante, en general no usa aquel o aquella que de hecho tiene derecho a una cosa. Quiero decir, es raro que el que tiene derecho a comer 2 veces por día ande gritando por la calle, yo tengo derecho a comer 2 veces por día, porque simplemente lo tiene. Y cuando lo tiene, es difícil incluso que se lo represente como un derecho. Forma parte de las condiciones sumamente celebrables de su vida. Es raro que quien de hecho tiene derecho a ir a la universidad anda dando puñetazos en la mesa diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad, simplemente porque de hecho tiene ese derecho. En general, el que dice yo tengo derecho a, y suele decirlo con indignación y con enojo, es el que de hecho no tiene el derecho que proclama. Es el que no tiene derecho a comer 2 veces por día, el que grita, yo tengo derecho a comer 2 veces por día. ¿Por qué este puede comer 2 veces por día si es igual a mí y yo no? Si yo tengo la misma dignidad que él, si soy ciudadano como él, si soy un hombre como él, ¿por qué yo no tengo derecho a aquello a lo que él tiene derecho? ¿Por qué yo no tengo derecho a ir a la universidad si aquel otro que es igual de inteligente que yo o igual de digno que yo sí tiene ese derecho? Es rara la palabra derecho. Es una palabra complicada de la teoría política, de la filosofía política. No se usa así nomás. No es una palabra que tenga una función descriptiva. Quiero decir, en un sentido muy estricto, el que dice yo tengo derecho a tal cosa, miente. El que dice yo tengo derecho a tal cosa es porque no tiene derecho a esa cosa. Por eso, a la derecha se le hace tan fácil la refutación de la idea de derecho. Porque la derecha suele tener un pensamiento meramente constatativo, un pensamiento meramente descriptivo de cómo el mundo funciona. Si uno le dice a un señor de derecha o a una señora de derecha, yo tengo derecho a ir a la universidad, y resulta que uno de hecho no tiene ese derecho porque tiene que romperse el lomo laburando para llegar a fin de mes, o porque no pudo terminar la escuela secundaria, o porque no tiene una universidad cerca, o por lo que fuera. El señor o la señora de derecha te dice simplemente, no macaneás, mentís, no tenés ese derecho. De hecho, no lo tenés. ¿Por qué decís que lo tenés si no lo tenés? No seas mentiroso, o no seas populista, o no seas demagogo. No digas que tenés o que otros deberían tener un derecho no tienen. La derecha tiene un pensamiento constatativo. Y la idea de derecho nombra otro tipo de cosa, dice otro tipo de cosa. Cuando alguien dice, yo tengo derecho a, dice en realidad 3 cosas. Una, yo no tengo derecho a. 2, pero está mal que yo no tenga derecho a. No puede ser que yo no tenga derecho a. Es un escándalo que yo no tenga derecho a. No hay derecho a que yo no tenga derecho a. Es muy linda esa expresión, no hay derecho. Es una expresión de escándalo, es una expresión de indignación. Hace mucho tiempo, jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sacaban una revista que era muy interesante, que se titulaba así, No hay derecho. Era una revista progresista, ¿no? Y se llamaba así, no hay derecho. Es interesante esa expresión. No puede ser que haya gente que puede comer 2 veces por día y gente que no. No puede ser que dependa de cuánta plata gana uno o su papá que uno pueda ir a la universidad o no. No puede ser, no hay derecho, es un escándalo. Eso decimos cuando decimos yo tengo derecho a.
Y decimos una tercera cosa. Alguien tiene que hacer algo al respecto. Y ese alguien es el Estado. Y ese algo que tiene que hacer al respecto es política. Políticas. Es solo con políticas públicas activas, con presupuestos suficientes, con energías estatales puestas en la satisfacción de los derechos, que no hay derecho a que no sean universales, que esos derechos pueden empezar a volverse universales. Entonces la palabra derecho, que es tan complicada, que es tan difícil, hacer botellas, no es decir la educación como derecho y ya está realizado el derecho. No, es mucho más complicado que eso. Trae un montón de problemas de lo más interesantes. Yo diría, decir que algo es un derecho y decirlo con cierta verosimilitud social, con cierta verosimilitud histórica, es decir, que la sociedad en la que decimos esa frase se ha puesto de acuerdo a través de diversas conversaciones, en diversos registros, en diversos espacios, en diversos ambientes como este, en que no puede ser que eso que decimos que es un derecho no lo sea. Eso decimos cuando decimos que una cosa es un derecho, que vivimos en una sociedad que no acepta que no lo sea. Y como decían recién varios de los colegas, el rector Alpa sobre el final, la sociedad piensa que no puede ser que no sea un derecho universal. Es muy cambiante históricamente. Los derechos no estuvieron allí siempre, ni necesariamente van a estar allí para siempre. Los derechos tienen una historicidad. Me gusta decir un poco humorísticamente, tienen una vida. Hay un momento en que un derecho puede empezar a aparecer en el horizonte. Quiero decir, vamos a hablar de un derecho del que venimos hablando, del que hablaba el rector Alpa, del que me gustaría eventualmente decir algunas cosas, que es el derecho a ese específico nivel educativo que es el superior. Hoy hay una ley de la nación que dice que la educación superior es un derecho humano universal. No es que lo diga uno, que lo diga un opinator, que lo diga alguna agrupación estudiantil. No, hay una ley de la nación. Que la educación superior es un derecho humano universal. Y hay otra ley de la nación, que es la ley de educación nacional, que dice la educación de los niveles anteriores también es un derecho humano universal. Es decir, en la Argentina, y podemos estar muy orgullosos de eso, el plexo normativo positivo bajo el que vivimos establece el derecho a la educación en todos sus niveles. Es extraordinario eso, es muy interesante. Ahora, esos derechos, el derecho a la educación secundaria, el derecho a la educación universitaria, hace una cierta cantidad de tiempo no tan grande, no solamente no estaban normados en ninguna ley, no estaban en la cabeza de nadie. La educación universitaria, digamos, la educación superior, hace muy poquito que es pensada como un derecho humano universal. La universidad es una institución que en números redondos tiene más o menos, universidades de lo que solemos llamar Occidente, unos 1000 años de historia. Año más, año menos. 950, las más viejas, ¿no? Algunas de Alemania, algunas de Italia, algunas de España, en el formato que más o menos llega hasta nosotros. La verdad de la milanesa es que durante la enorme mayoría de esos 950 o 1000 años de historia de la universidad en Occidente, a nadie se le pasó por la cabeza pensar que la universidad podía ser una institución encargada de velar por nada que pudiera ser representado como un derecho humano universal. La universidad era una máquina bastante eficiente de formar élites. Élites clericales, élites profesionales, élites abogadiles, élites técnicas, élites burocráticas. Ni siquiera los grandes movimientos de democratización de la vida universitaria que conocimos en el siglo XX, menciono dos, uno aquí cerquita, el 18 cordobés, otro un poquito más lejos, el 68 parisino, ni el uno ni el otro, con los en los dos,
se le pasó por la cabeza pensar a la universidad como un derecho que debía ser para todos. Ni por casualidad, ¿eh? ¿Hicieron cosas muy importantes? Sí. ¿Democratizaron la vida interna de las universidades, las relaciones pedagógicas, las formas de gobierno de la universidad? Sí. ¿Pensaron la universidad como un derecho? Ni locos. Ni locos. No se les pasaba por la cabeza. ¿Cómo iban a pensar la universidad como un derecho en un país como era la Argentina, donde el nivel educativo anterior exigible para entrar a la universidad no era una obligación? Es obvio que la universidad era un privilegio de una élite muy reducida, que era la élite que había podido darse, antes del lujo de ir a la universidad, el lujo previo de terminar un nivel educativo que ninguna ley obligaba a sus papás a hacerlos terminar. Es muy reciente la idea de que la universidad pueda ser considerada, y lo que digo para la universidad, que es un asunto que he estudiado un poquito más, vale para la escuela secundaria. La ley de educación nacional es muy reciente, hasta hace muy poquito no era obligación de los pibes ni de sus papás que los pibes terminaran la escuela secundaria, y la enorme mayoría no la terminaban. Agreguemos que un porcentaje inaceptable todavía no la termina. ¿No? La obligatoriedad establecida en una ley de la nación no se convierte ipso pucho en universalidad de hecho. Estamos mal ahí, estamos muy mal. No deberíamos conformarnos con que por fin la cosa está en el cuerpo de una ley. Ahora digo una cosita sobre eso. La idea de que la educación superior es un derecho humano universal aparece escrita por primera vez en un documento de cierta envergadura en la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior del IESALC, que es el Instituto para la Educación Superior de América Latina y del Caribe, reunida en Cartagena de Indias en el año 2008. Es tan joven como eso la idea de que la universidad es un derecho. La idea de que la universidad debe ser un derecho. 2008, la CRES de Cartagena de Indias. La educación superior es un bien público y social, teléfono para la Organización Mundial del Comercio, que cree que la educación superior es una mercancía comprable y vendible en el mercado, y teléfono para las derechas de todo el mundo, incluso la que nos gobierna a nosotros, que cree que todo puede comprarse y venderse simultáneamente en el mercado, también la educación. Es un bien público y social, es parte de la res pública. Teléfono para los que se llaman republicanos y no tienen la menor idea de lo que dicen. República quiere decir res pública, cosa pública, bienestar general, felicidad del pueblo, eso es lo que quiere decir res pública. Un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Eso declara la CRES en el 2008. Por supuesto, al día siguiente de esa declaración, los muchachos y las chicas de América Latina no tuvieron ni un poquito más de posibilidad de entender esa declaración. Quiero decir, las declaraciones de derechos no cambian el mundo. Pero ponen en el mundo un discurso que muchos hicimos propio. Yo en esa época, por razones de trabajo, tenía que hablar mucho en público. Y a la mañana, a la tarde y a la noche decía, como dijo la CRES, patatín, patatán, patatán, y jodimos, hasta que solo en el 2015, fue rápido el proceso, el Parlamento argentino convirtió en ley positiva el postulado que en el 2008 era apenas una declaración bien intencionada de un organismo internacional. Después del 2015 es la ley, ya no es materia opinable. La Argentina está gobernada por un señor que dice, y no tiene ningún problema en decir, yo estoy en contra de los derechos. La única respuesta que merece esa frase es, ¿y a mí qué me importa? Si no te pregunte por tus gustos, en una ley, papi. Está en una ley. Entonces, la vida de los derechos. Así se titula esta parte de la conferencia. La vida de un derecho. Los derechos tienen una vida. En el siglo XVIII ya había universidades. Siglo XV también. En el siglo XIX las hubo más importantes todavía. En el siglo XX las hubo un montón. En ninguno de esos siglos a nadie se le pasó por la cabeza en el mundo
que la universidad pudiera ser un derecho humano universal. Eso no estaba en el ambiente, eso no estaba en el aire que se respiraba. La universidad era una máquina de fabricar elites. Ocurrieron una serie de cosas, y ocurrieron sobre todo durante los 3 primeros lustros del siglo XXI, y ocurrieron, y eso también nos puede poner muy en América Latina. Porque atención, cuando la delegación latinoamericana que en el 2008 pudo redactar y suscribir el principio de que la educación superior es un bien público social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados, en el 2009 cruzó el charco para asistir a la Conferencia Mundial de Educación Superior en París. En París los recibieron con queso roquefort, con vino tinto riquísimo, con chocolate que ni les cuento, con palmaditas en la espalda, pero les dijeron, ni empero, ni sueñen con que en Europa, donde hace rato sabemos que sea un negocio, vamos a suscribir esto que firmaron ustedes en América Latina, donde no sabemos qué desayunan, qué fuman. América Latina puede dictar cátedra en materia de derecho, en materia de democratización de nuestras democracias, ¿no? Mirando a los procesos tan interesantes que tuvieron lugar en varios países de la región entre 2000 y 2000 a los redondos. En la conferencia de 2009 no salió lo que llevó la declaración, lo que llevó la delegación argentina, ¿eh? Eso está en América Latina, no en Europa. Entonces, en un cierto momento, un derecho se vuelve pensable. Sí, yo pienso, ¿no? En algún momento alguien dijo, sí, yo, ¿sabes qué? Pienso que las mujeres deberían poder votar, ¿no? Eso se le ocurrió a alguien un momento, durante mucho tiempo no se le había ocurrido. Sí, me parece que no está bien que las minas no voten, ¿no? Si los varones votan, ¿por qué las minas no podrían votar? Tenés razón, ¿no? Después de que eso circula un tiempo, a alguien se le ocurre declararlo. Los derechos se declaran. No hay muchas cosas en la vida que se declaren. Se declara el amor, se declara la guerra, se declaran los bienes y se declaran los derechos. No hay El amor se lo declara porque se lo siente y uno no se aguanta no declararlo. La guerra se declara para que ocurra, para que tenga lugar. Los bienes se lo declara porque si no comete un delito. Y los derechos se declaran ¿para qué? Para que por fin existan. No, las declaraciones de derechos no hacen existir los derechos. Las declaraciones de derechos son una presión extraordinaria para que los gobiernos y los legisladores de los países tomen nota y conviertan esos derechos declarados en derechos legislados. Los derechos se vuelven primero pensables y pensados, después declarables y declarados, después legislables y a veces legislados. La Argentina es de los pocos países en el mundo en el que una ley de la nación dice que la educación superior es un derecho humano. Y agrega 2 cosas que son muy básicas, pero que es impresionante que las tengamos en el cuerpo de la ley argentina, porque no hay otros países del mundo que digan estas 2 cosas. Dice que no se puede cobrar aranceles por garantizar ese derecho, y dice que no se puede seleccionar a la gente en la puerta de entrada. La tarea de las instituciones educativas no es seleccionar, es enseñar. Y no se cobra por enseñar. Eso está en la ley argentina, es extraordinario. Resume muchas décadas de lucha, de militancia estudiantil de varias generaciones contra los gobiernos milicos que del 55 para acá, ¿no? Cobraron aranceles y tomaron exámenes de ingreso, ¿no? Pero tampoco alcanza con la ley. Al día siguiente de sancionada la ley de educación superior en la Argentina, los muchachos y las chicas argentinos tampoco tuvieron más posibilidades de ir a la universidad. El cuarto y último capítulo de la historia de los derechos, lo que de verdad los realiza, lo que de verdad los perfecciona, son las políticas públicas activas indispensables para que esos derechos de verdad lo sean. Lo decía alguno de los colegas en la mesa anterior.
Si hay derechos sancionados en una ley, pero no hay políticas públicas con los presupuestos adecuados para que esos derechos de verdad lo sean, y esos derechos se convierten en letra muerta. La ley no ha dejado de decir la educación superior es un derecho universal. Ahora, el gobierno de Macri primero y el de esta gente después, ¿no?, ha sacado todos los sistemas de becas, ha sacado... Y hay muchos muchachos y muchas chicas que con mucha dificultad y muchas becas podían hacer sus estudios superiores que no los pueden hacer más. La ley sigue allí, pero es letra muerta en ausencia de políticas activas y de presupuestos para que los derechos se realicen. Entonces, pensabilidad, declarabilidad, legislabilidad y política. Políticas y presupuestos para que los derechos en efecto se realicen. Que la educación en todos los niveles, digo, para no concentrarme en el universitario, porque entiendo que somos docentes, estudiantes, egresados de distintos niveles educativos. Que nos representemos la educación en todos los niveles como un derecho tiene consecuencias grandes sobre nuestras vidas, sobre nuestras prácticas, sobre nuestros modos de representarnos nuestra relación con nuestros estudiantes, sobre los modos en los que las instituciones y sobre todo las instituciones públicas en las que trabajamos organizan nuestra relación con nuestros estudiantes. Pensar que la educación es un derecho es nunca más, y digo a propósito, frase que fue dicha en la Argentina para decir que nunca más debían violarse los derechos humanos. Nunca más podemos pensar que el problema son los estudiantes, que el problema son los déficits con los que nos llegan, que el problema es que no vienen con las competencias necesarias para que nosotros vengamos a dar nuestra brillante clase de teoría política 23. ¿Cómo voy a dar yo mi brillante clase de teoría política 23 si no saben poner las tildes? Papi, si no saben poner las tildes, enseñale a poner las tildes. Que eso forma parte de tu trabajo. Y se puede hacer sin humillar a nadie, y se puede hacer sin marcar el nivel. De vista de los pibes y de las pibas. Los que tenemos que garantizarle el derecho a la educación que los asiste somos todos nosotros, el sistema educativo en su conjunto. Y si va a poner bien las tildes, lo tenía que aprender en cuarto B. Pero resulta que la seño de cuarto B estaba muy ocupada, a lo mejor sirviéndole la chocolatada, o a lo mejor tenía pluriempleo porque no llegaba a fin de mes y andaba de escuela a escuela, o por lo que sea, la seño de cuarto B no le enseñó a poner bien las tildes, pues será el de quinto, el de sexto, y si llegan a la universidad, como llegan, sin saber poner las tildes, el problema es nuestro. Entre otras cosas, porque en la Argentina las universidades forman el 50% de los profesores de escuelas secundarias que tienen nuestros jóvenes. ¿Con qué cara después, en la sala de profesores de nuestras universidades, ponemos los ojos en blanco y decimos, con el nivel que me llegan, papito, es el nivel que nosotros logramos, es el nivel con el que lo hicieron llegar los profesores y las profesoras que nosotros formamos en las aulas de nuestras universidades públicas. Entonces tenemos que dejarnos de hacer los distraídos. Si de verdad pensamos que la educación es un derecho de los muchachos y de las chicas, nosotros nos tenemos que romper el alma para garantizárselos. Y no hay excusa. Y si un flaco o una flaca no entiende, el problema nunca, por principio, es de él. El problema siempre, por principio, es nuestro. Me parece que ese principio medio elemental, que por supuesto no resuelve todos los problemas. Por supuesto, también tienen que hacer bien las cosas las instituciones, que a veces las hacen bien y a veces las hacen más o menos. Bien tienen que hacer las cosas bien las jurisdicciones, que a veces las hacen bien y a veces las hacen más o menos. También tiene que hacer las cosas bien el gobierno nacional, que a veces pone más plata y a veces dice, no, ¿sabes qué? Te la debo porque tengo que pagar la deuda con el fondo, que le tuve que pedir unos pesitos adicionales para que no se dispare el dólar. Es escandaloso el argumento del gobierno nacional
para no cumplir con el mandato del Parlamento de mejorar el presupuesto universitario. Es escandaloso. Este gobierno nacional se patina irresponsablemente en concepto solo de intereses de la deuda externa que contrae apenas para que el dólar no se dispare a las nubes por mes, varias veces el presupuesto del sistema universitario en su conjunto del año. No hay derecho, no puede ser, son unos irresponsables. Léanse si pueden, después métanse en el telefonito, en algún lado, el último artículo que escribió mi vicerrector, querido compañero, talentosísimo politólogo y economista Germán Pinazo, que está pensando muy bien los problemas del financiamiento universitario, lo último que escribió en el diario Tiempo Argentino. Pero escribe todo el tiempo en todos lados y anda por la radio, anda por la televisión, no sé cómo le alcanza el tiempo. Es bárbaro, Germán. No quiero macanear con los números que él conoce muy al dedillo y yo no paro de sorprenderme cuando lo leo. La cantidad de presupuestos universitarios anuales que estos irresponsables se patinan por mes en concepto de pago de intereses de una deuda innecesaria, ilegítima, irresponsable. No tienen ningún argumento para vetar. Oh, no hay plata. ¿Cómo no hay plata? ¿En serio nos toman por estúpidos? ¿En serio? ¿Creen que les creemos que no hay plata? Segunda cosa que quería decir. Y ya ustedes empiezan a sospechar que no es verdad que voy a ser breve. Segunda cosa que voy a decir. Algunos derechos los calificamos con un adjetivo que les sube el precio, que les levanta la dignidad, que los vuelve más atendibles, que es el adjetivo humanos. El título de esta convocatoria es la educación no solo como un derecho humano. ¿Qué decimos cuando un derecho lo calificamos como humano? Esa me parece que es una discusión interesante, que tiene su complejidad, porque también lo que le ha agregado al sustantivo derecho el adjetivo humanos ha ido cambiando a lo largo de los años y de las décadas. Cuando recién salíamos de la última dictadura, en los primeros años 80, pero yo diría a lo largo de todos los 80 e incluso de los 90, cuando decíamos derechos humanos nos referíamos a un específico tipo de derecho. Los derechos que en el pasado habían violado y que nos íbamos dando cuenta que en el presente seguían violando, el Estado, sus agentes y sus agencias, sobre todo sus agencias represivas. Quiere decir, un derecho era humano cuando el que lo había violado era el Estado. Si alguien a mí me daba una trompada, ¡pum!, jugando, peleando, ¿qué? Yo no le decía, violaste un derecho humano mío. Si un comisario me daba la misma trompada en una comisaría, yo decía, violaste un derecho humano mío. ¿Cuál es la diferencia entre las dos trompadas? Que la segunda me la dio el Estado. Que la segunda constituye un abuso del poder del Estado, y en tanto es el Estado, sus agencias o sus agentes los que violan un derecho, ese derecho se convierte por eso mismo en humano. Déjenme llamar, abusando apenas de la palabra liberal, a esta idea sobre los derechos humanos. Negativa, ¿no? Eran derechos que le reclamábamos al Estado que se abstuviera de seguir violando. Decían, Estado, hasta ahí. Me parece que desde comienzos del siglo XXI, y un poco por las mismas causas por las que recién hablábamos en toda América Latina, de un ciclo que se tiende a lo largo por lo menos de los 3 primeros lustros del siglo XXI, y que en algunos casos se proyecta un poquito más allá también, pasó algo interesante con la idea de derechos humanos. No es que dejamos de pensar que son derechos humanos el derecho a la integridad, el derecho a la identidad, el derecho a no ser torturado o el derecho a no ser desaparecido. Esos seguían siendo derechos humanos. Pero incorporamos a la lista de derechos humanos
un montón de derechos que no le pedíamos ya al Estado que se abstuviera de violar, sino que le reclamábamos al Estado que garantizara. Cuando decimos la salud es un derecho humano, eso tiene una consecuencia inmediata y el Estado tiene que garpar los salarios de los médicos, de los enfermeros, de las médicas, de las enfermeras. El Estado tiene que sostener el Garraham y todos los demás. Que la salud sea un derecho humano quiere decir que el Estado tiene que estar allí para garantizarlo. Que la salud sea un derecho humano quiere decir que nos damos cuenta que el mercado, que estos ignorantes creen que resuelve todos los problemas, que el Estado no tiene interés por garantizar esos derechos humanos. Entonces el Estado tiene que estar allí para garantizarlo. Si digo que la educación es un derecho humano, eso quiere decir que el Estado tiene la responsabilidad de hacer políticas públicas activas para garantizarlo. Tiene que garparle bien a los docentes, tiene que garparle bien a los administrativos, tiene que levantar más universidades. Y si hay un pibe o una piba que vive lejos de la universidad y no llega y eso le complica estudiar, le tiene que dar una beca porque ese pibe es el sujeto de un derecho que el Estado tiene que garantizar. Entonces nos desplazamos de una idea que yo llamo negativa, o si quieren ustedes liberal, antiestatalista, ¿no? En los 80 del siglo pasado fuimos, veo las caras y no todos fuimos. Los aquí presentes que pasamos por la década del siglo pasado, fuimos bastante antiestatalistas, fuimos bastante liberales. ¿Y cómo no íbamos a hacerlo? Si decíamos la palabra Estado y se nos aparecía el rostro de Videla. Si el Estado acababa de mostrarnos sus facetas más monstruosas y más represivas. Decíamos, Estado, detente. Estado, nunca más. Fue después que fuimos incorporando una concepción más compleja y más interesante del Estado, que no es que esté del lado de las cosas buenas de la vida y nada más. No es que la policía haya dejado de torturar chicos en las comisarías, o de pegarles, o de hacer todo tipo de tropelías. Por supuesto que se siguen violando los derechos humanos en el sentido más clásico que denunciábamos en los años 80, ¿no? Se lo hace todos los miércoles a la tarde en la Plaza del Congreso de un modo inaceptable. Por eso hay que estar muy atentos a la vigencia de esta idea negativa, digamos así, ¿no? De los derechos humanos que le reclamamos, que le exigimos al Estado que deje de violar. Pero al mismo tiempo hemos incorporado la comprensión de que hay otros derechos que nos asisten y que solo el Estado puede garantizar. Y le reclamamos entonces que esté allí con políticas, con presupuesto, con dinero, para garantizarlo. Tercera y última cosa de las que quería decir. Decimos que la educación y varias otras cosas que he mencionado hoy aquí son derechos. La educación, la salud, la vivienda. Y a veces calificamos a esos derechos como humanos. En relación específicamente con el derecho humano a la educación, que es lo que hoy nos convoca, la tercera pregunta que yo quería hacerme es, ¿quién es el sujeto de ese derecho humano a la educación? Quiero decir, ¿la educación es un derecho humano de quién? Esta pregunta a mí me parece muy importante porque tendemos a no hacérnosla y tendemos a suponer que la respuesta es obvia. Decir que la educación es un derecho humano quiere decir que los niños y las niñas, los adolescentes, las adolescentes, los y las jóvenes tienen derecho a recibir en nuestras instituciones públicas la mejor educación posible. Y que nosotros, sus docentes y sus instituciones, y nosotros a los que de tanto en tanto nos toca gestionar esas instituciones, y los gobiernos jurisdiccionales, nacionales, etcétera, tenemos la obligación de garantizarles a ellos, a los pibes y a las pibas, a los y las jóvenes, ese derecho. Y eso es, por supuesto, cierto. Los y las jóvenes que tocan a la puerta de nuestras instituciones públicas son sujetos del derecho que los asiste a recibir en esas instituciones la educación que nosotros debemos proveerles. Y de recibirla además en el más alto nivel.
El derecho a la educación superior o a la educación en general no es el derecho a una educación más o menos. Y eso es importante que nosotros lo sepamos también. Y si los que vienen son muchos muchachos y chicas, eso no es excusa. Habrá que poner más plata, habrá que reclamarle al gobierno que construya más aulas, habrá que contratar más profesores, y mientras los contratan deberemos esforzarnos más nosotros. Pero no hay derecho a que porque sean muchos, la educación sea más o menos. No hay que elegir entre la calidad y la cantidad. Este es un principio, me parece fundamental. No es verdad que si son muchos no les podemos enseñar bien. Eso parte de un razonamiento fiaca, reaccionario y torpe. No es verdad. El desafío es darle a todo el mundo la mejor educación. Y mientras lo hacemos, protestamos para que nos levanten más aulas, para que contraten más colegas. Pero me gustaría decir que el derecho a la educación, como tantos otros derechos también, como el derecho a la salud, sin ir más lejos, tenemos suficientemente cerca la pandemia, es de esos derechos que al mismo tiempo que son derechos individuales, que al mismo tiempo que son derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los jóvenes y de las jóvenes, son derechos del pueblo en su conjunto, son derechos colectivos del pueblo. Esta idea, la idea de que hay derechos del pueblo, es complicada de pensar. Es complicada porque todos tenemos una mentalidad liberal, individualista, más o menos instalada en nuestras representaciones de las cosas. Y porque tendemos más o menos naturalmente a suponer que los sujetos de los derechos son los individuos. Individuos que cuando le violan a un sujeto pueden ir a tribunales, abrir un expediente, iniciar una causa, ¿no? El pueblo no va a los tribunales, abre un expediente y le inicia una causa a nadie. El pueblo es más indefinido, el pueblo es más incierto. Ahora, hay que pensar la educación, lo mismo que la salud y lo mismo que unas cuantas cosas más, como un derecho colectivo del pueblo que, entre otras cosas, garpando sus impuestos, sostiene el trabajo que hacemos en nuestras instituciones públicas de enseñanza y tiene que poder recibir, tiene que tener el derecho a recibir los beneficios de lo que hacemos en esas instituciones. Me parece que esto es muy importante para discutir con una idea que anda dando vuelta en el ambiente y que baja desde las más altas esferas del gobierno nacional, que nos quieren hacer creer que los únicos beneficiados por los procesos educativos son los sujetos individuales que transitan esos procesos educativos. Y que entonces nos dicen, ¿por qué yo voy a tener que pagar con la mía la formación como odontólogo de aquel chico que está allá, con el que yo no tengo nada que ver, no es mi sobrino, no lo quiero, nada? Él quiere estudiar para odontólogo y cuando se reciba de odontólogo le va a ir mejor en la vida y va a cobrar mejores honorarios. ¿Por qué yo le voy a pagar con la mía sus mejores honorarios en el futuro? Hay que combatir ese argumento berreta. Es muy importante para un país tener buenos odontólogos, tener buenos ingenieros, tener buenos docentes. Es muy el punto de partida de esa representación. Y quisiera terminar entonces diciendo algo sobre esto, que es los supuestos filosóficos profundos del discurso que enfrentamos y que combatimos. Son supuestos filosóficos muy pobres. Estos tipos no carecen de una teoría, no carecen de una filosofía. Por eso a mí la idea de crueldad no me alcanza. La idea de tiranía y de tirano que empiezo a escuchar circular tampoco me alcanza. No porque no crea que son crueles, no porque no crea que es tiránico este gobierno, sino porque me parece que esas caracterizaciones
tienden a subjetivizar, cuando no incluso a moralizar, una crítica que debe plantearse al nivel de los supuestos filosóficos más profundos del pensamiento que enfrentamos. Estos tipos tienen una teoría. Esa teoría entra sustancialmente en una frase que tiene 4 palabras, y es una frase que dicen mucho, a la mañana, a la tarde y a la noche. La sociedad no existe. La tomaron de una ideóloga y dirigente conservadora británica a la que admiran, que lo dijo hace mucho tiempo. Dijo la mencionada dirigente británica: no existe such a thing as la sociedad. No existe la sociedad. La sociedad es el nombre de fantasía que le ponemos a lo único que existe, que es la suma aritmética de los individuos que la componen. No hay sociedad, hay individuos. El que dice sociedad, el que dice comunidad, el que dice pueblo, el que dice nosotros, macanea. Solo hay individuos. Eso es lo que creen estos tipos. Por eso la mía, la tuya. Si pensamos que hay comunidad, no hay la mía y la tuya. Para estos tipos solo hay individuos, cada uno de los cuales solo puede pensar al otro como un problema, como un obstáculo, como un eventual enemigo, en la mejor de las hipótesis como un depósito circunstancial de órganos que el día de mañana le podré comprar en el mercado a un precio justo, en dólares o en pesos, porque este es un país libre. Pero no como un compañero, como alguien con quien comparto algo, como alguien con quien tengo algo en común. Lo que está en discusión en el paradigma que sostiene el discurso de estos muñecos es la idea de lo común, la idea de comunidad, la idea de que compartimos algo además del espacio geográfico en el que más o menos nos amontonamos peleándonos los unos con los otros. Si recuperamos la idea de lo común, y una de las vías para recuperarla es el conjunto de prácticas y de instituciones públicas, empezando por las educativas. Por eso estos tipos les disparan. Por eso estos tipos quieren destruir el Estado. Por eso además lo dicen, hemos ocupado el Estado para destruirlo desde adentro. Porque el Estado, las instituciones, las leyes, el sistema educativo, el sistema previsional por el que vienen, que ya están haciendo pelota, son el conjunto de normas, de procedimientos, de burocracia y de instituciones que permiten reponer algo de ese común que está en el fondo de nuestra convivencia. Entonces estos tipos dicen, no, hay que destruir eso para que solo seamos individuos. Mi amiga Cecilia Abdo, que es una muy interesante filósofa política que ha escrito unos cuantos libros y acaba de escribir uno que está muy bien, que se llama Libertad y Cuerpo, dice una cosa muy interesante en este último libro suyo que recomiendo mucho. Dice, estos tipos piensan a la sociedad como los contractualistas del siglo XVII, como Thomas Hobbes, todos ellos, pensaban el estado de naturaleza, como un estado de guerra de todos contra todos, en el que solo había individuos enfrentados entre sí y matándose. Con una diferencia, que Hobbes consideraba que un elemento definitorio del estado de naturaleza era la urgente vocación de los sujetos por rajar de allí. En el estado de naturaleza de Hobbes, los individuos no querían estar, querían irse. Y por eso firman el contrato y se van. El contrato del estado de naturaleza no es un buen lugar para estar, es un lugar del que rajar como de la peste. Hobbes escribió su teoría sobre el estado de naturaleza para decirnos, hay que firmar un contrato, crear normas civilizadas de convivencia e irnos de acá. Estos tipos dicen, la vida es el estado de naturaleza de Hobbes, pero de aquí no se va nadie. Y para que no se vaya nadie, vamos a hacer pelota todas las instituciones que permiten pensar que somos algo más que una suma de individuos. Y si somos una suma de individuos, está bien el razonamiento. ¿Por qué le voy a pagar el título de ingeniero mecánico a un tipo que después de tenerlo va a ganar más plata que yo? Que se lo pague él. ¿Por qué voy a tener que pagarle la escuela secundaria a un tipo que después de tener el título de la escuela secundaria
va a verse más realizado que su papá, que se va a pagar con la mía. ¿Por qué voy a hacer nada con la mía para otros con los que no comparto nada? Ese me parece es el supuesto filosófico, teórico, profundo del pensamiento de estos tipos con los que hay que discutir. Y me parece que el sistema educativo, que es posiblemente el más extraordinario sistema público de construcción de comunidad, y de construcción de comunidad en el tiempo. Lo común no es solo lo común hoy y aquí. Lo común es también lo común en el tiempo. Toda cultura se desarrolla en el tiempo. Y la propia palabra cultura alude a ese estar en el tiempo de nuestras vidas colectivas. Cultura es una palabra que viene del latín, viene de un participio verbal, de cultus, que es un participio verbal de un verbo latino que es el verbo colo, to colore, que es un verbo que alude a la acción de abrir la tierra, de cavar la tierra. ¿Para qué cavamos la tierra? Los hombres, las mujeres, los grupos, los pueblos. Para dos cosas. Cavamos la tierra para enterrar en ella a nuestros muertos queridos, a nuestros padres, a los que pasaron antes que nosotros, a los que después de enterrados les rendimos culto. Cultura rima con culto, y toda cultura mira hacia el pasado bajo la forma del culto de los muertos. Por eso, así como no podemos permitir que nos arranquen el futuro, y para no permitir que nos arranquen el futuro, tampoco podemos permitir que nos arranquen el pasado. Pero además los pueblos, además de abrir la tierra para enterrar en ella a sus muertos queridos, la vuelven a abrir a esa tierra ahora fecundada por los cuerpos de sus muertos, para cultivar en ellas los cereales que le habrán de dar a comer a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La cultura mira para atrás bajo la forma del culto, mira para adelante bajo la forma del cultivo, que es la palabra más progresista que hay, si pudiéramos decirlo así un poco tontamente, porque es la palabra que mira del presente al futuro. Cultivo hoy para que mi hijo coma mañana. Y es tan interesante esa palabra cultivo, que vean ustedes que se ha desplazado en su significación de la tierra que cultivamos para nuestros hijos a nuestros propios hijos, a los que cultivamos, a los que queremos cultos. El cultivo de la tierra y el cultivo del espíritu. Y la construcción en el culto de nuestro pasado y en el cultivo común del futuro de una comunidad. La comunidad son los lazos que establecemos en el presente a través, entre otras cosas, de las instituciones y primariamente de las instituciones del Estado, y los lazos que establecemos con el pasado y con el futuro a través de las instituciones y sobre todo de las instituciones educativas. Por eso en las instituciones educativas hacemos algo muy importante. Formamos la comunidad que estos tipos quieren destruir. Es contra nosotros. Por suerte, no se saldrán con la suya. Bueno, así quedamos. De paso, Ro, querida. Y algunas palabras, bueno, queríamos comentarles que ustedes saben, estamos repitiendo en otras aulas, y obviamente tenemos mucha gente ahí estudiantes que están juntando preguntas en papelitos que posiblemente creo que se les dio.
Así que la idea es que en este espacio, en este momento ahora, comencemos con una suerte de pregunta para abajo, empecemos nuevamente a unas exposiciones para que pedimos nuevamente porque esto la verdad es que es espectacular. Todas las ideas que nos ha dejado, ¿no? Y que nos ponen en tensión para después poder retomarlas en cada uno de los talleres y seguir retomándolas, y seguir planteándonos preguntas con respecto a esto que nos importa tanto, que es el espacio de la educación, ¿no? El espacio educativo, el enseñar y aprender en todos los ámbitos en que podemos. Así que ahora yo ya tengo algunas preguntas, tenemos que nos han mandado y algunas que creo nos van a ir acercando, no sé Eric si ya tenemos, nos van acercando. Ahí Santiago, mucho no. Así que yo voy a leer algunas como para que vayamos volviendo el hielo y obviamente si alguien que se encuentra en este aula tiene preguntas, vamos a ir también sorteando las preguntas que vayan surgiendo. La única condición es que las tenemos que preguntar para que se escuchen los chat, ¿sí? Así que vamos a hacer esa tarea para que todos nos estemos escuchando y conectando. Voy con algunas de las que ya tenemos, ¿sí? Robos querían, perdón, yo tengo, capaz que vos querías lo que se llama. No, porque es importante. Perdón, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Hola, Estamos en el aula 6. Ah, perfecto, bueno, buenísimo, genial. Un aplauso para el aula 6 entonces. Hay que agradecer la logística que los compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias Humanas han montado para que en simultáneo estemos en 3 aulas y también conectados con la ciudad de Santa Rosa. La verdad que también la tecnología en este caso nos acerca muchísimo. No, yo simplemente escuchemos y compartamos las preguntas de quienes quieren hacerlas, por favor. Muy bien, bueno. Hay un montón. Igualmente van a seguir llegando. Lee las fáciles. Léeme las fáciles. No, algunas cosas, bueno, esta voy a leer porque creo que va a dar, viene a continuación de lo que venís diciendo. ¿Cómo se articulan los derechos individuales con los derechos colectivos dentro del ámbito escolar? ¿Sí? Ya más en el llano, más en el lugar, en nuestro espacio de trabajo. Si bien estoy hablando desde un marco más amplio, para ir pensando, ¿no? Como, bueno, cómo trabajar las ideas de la educación como práctica, ética y política sin caer en un discurso, delineando obviamente, ¿no? la realidad de las escuelas. Sigo. ¿Cómo seguir, más que una pregunta es una frase, cómo seguir disputando el sentido de lo público? Algo también has estado diciendo. Y bueno, después, pues vamos a dejar algunas más, pero sí me interesa si acá hay preguntas, como para que Eduardo se anote. Y también en el aula 6, si quieren hacer preguntas, obviamente nos vamos a estar escuchando. Bien, ¿por dónde? ¿Allá? No, puede pasar el micrófono, así con voz alta. Me interesa saber qué piensa él, porque es una frase que se escucha mucho con respecto a esto de que los derechos surgen de una necesidad. Quiero saber qué pensamiento tiene. Bien. Para retransmitir en el aula 6, la compañera pregunta es si, ¿qué piensa sobre si los derechos son? Hay una frase, que los derechos surgen de una necesidad. ¿Qué piensa él con respecto a eso? ¿Alguien más? En la 6, ¿tenemos alguna pregunta? En el aula 6. Todavía no, y pensamos que con la intervención de las compañeras se escucha perfecto. Perfecto, muy bien. Buenísimo. Rosana, tenemos una pregunta. Bien, dale. Sí, hola, buenos días. ¿Se escucha? Bien, una pregunta.
permitir a estudiantes, profesores de la universidad que defiendan la universidad pública y que no voten gobiernos que van en contra de lo que van. ¿Escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien, acá hay otra mano. Tenemos otra pregunta. Bueno, mi pregunta me ha parecido a la de mi compañera. ¿Cómo interpelar? No me lo pregunto como docente, pero también como parte de un sindicato, de una organización, que también entra dentro del aparato destructivo de la derecha en la Argentina, que también tiene un rol fundamental y a lo largo de la historia de la Argentina creo que muchas batallas las hemos ganado por el alto porcentaje de sindicalización que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras. Entonces digo, ¿cómo dar la batalla cultural en el ámbito de las organizaciones sindicales y obviamente en nuestro caso en el terreno educativo? Muy bien. ¿Alguna más? Sana, tenemos una pregunta aquí. Vamos. Vale. ¿Cómo podríamos hacer desde la misma universidad para generar que la sociedad se involucre en el reclamo colectivo? Y tenemos otra más. Buen día. Estoy completamente de acuerdo con lo que comenta acá el Eduardo Rivetti, que pregunté, en todo. Lo único que yo quería, si él podía dar algunos tips o criterios, porque sí, estoy de acuerdo con eso de que la educación hay que pensarla como una comunidad, ¿no? Pero en los tiempos que vivimos hoy, individualismo, es difícil que eso se vea en la escuela primaria, por ejemplo, donde no hay familia, donde hay individualismo puramente. ¿Qué respuesta me puede dar a eso? ¿Cómo llevarlo a las aulas? ¿O qué implementar? ¿Qué herramientas implementar? Bien. Eric, yo creo que podríamos empezar a responder y en todo caso, si podemos hacer algo más. Gracias. Bueno, voy a tratar de decir algunas cosas que me parece que pueden responder a varias de las preguntas. En todo caso, después algunas cositas más sobre alguna otra. Pero varias me parece que van en una dirección parecida. Este gobierno que tenemos y que padecemos y que combatimos fue votado por la mayoría del pueblo argentino. No bajó de un plato volador y en el balotaje el pueblo argentino lo votó más o menos el número de 6 de cada 10. Y ahí hay algunas cosas para pensar. Y yo lo que pienso es que han sido sumamente eficaces para, uso una de las palabritas que aparecieron en alguna de las preguntas, o en un par de las preguntas, para interpelar, como se dice, eficazmente a una población hecha de individuos. Quiero decir, si el discurso oficial hoy nos interpela en tanto que individuos, y no en tanto que grupos colectivos, y no en tanto que miembros del pueblo, ni en tanto que miembros de la clase trabajadora, de todos esos modos se nos interpeló desde la cima del Poder Ejecutivo en décadas pasadas. Hoy se nos interpela como individuos. Eso es, entre otras cosas, porque somos individuos. Somos individuos en una sociedad muy desmantelada, en una sociedad muy hecha pelota, en una sociedad que nos ha ido haciendo cada vez más individuos. Me gusta siempre citar un gran artículo, un artículo extraordinario que escribió a mitad de los años 80, un gran sociólogo argentino, un tipo entrañable, una gran cabeza,
que se llamaba Juan Villarreal, que escribió en un libro que apareció en 1985, un artículo donde lo que Juan decía era más o menos lo siguiente. La sociedad argentina llegó a mitad de los años 70 con una estructura social muy homogénea por abajo y muy heterogénea por arriba. Cualquiera de los o de las presentes que haya leído algún libro de sociología publicado en la Argentina en el siglo XX, los estudios sobre el origen del peronismo de Murphy y de Portantiero, o tantos otros, recordará hasta qué punto este país, por lo menos desde el proceso de sustitución de importaciones en los años 30, va configurando una clase obrera, un pueblo que a medida que pasan las décadas se va volviendo más consistente, más homogéneo en niveles de ingreso, homogéneo en tipos de consumo, homogéneo en identidad política. Quiero decir, la palabra, la expresión pueblo argentino tenía sentido en 1947, en 1958 y en 1971, ¿no? Había un pueblo argentino al que el propio proceso productivo, al que el propio despliegue del modo de producción capitalista en nuestro país había dado forma. 8 años después, a la salida de la dictadura, decía el negro Villarreal, la cosa se había invertido. Y la sociedad argentina salía de la dictadura muy homogénea y consistente por arriba, con los distintos sectores de la burguesía fuertemente hegemonizados por los sectores financieros más transnacionalizados. Y ese proceso de concentración y de homogeneización no ha hecho más que profundizarse desde los 80 para acá. Y con una base cada vez más heterogénea, astillada, atomizada. ¿Cuántas veces usamos esa palabra en nuestras discusiones políticas? Es que la sociedad está muy atomizada, es que las identidades están muy astilladas, como dijo la mejor sociología argentina a fines de los años 90. Porque después del 76-83 vinieron los 90, ¿no? Que profundizaron un doble proceso de desestatización de la sociedad y desindustrialización de la economía. Ese doble proceso de desestatización de la sociedad y de desindustrialización de la economía tuvo efectos de individuación muy grande de todos nosotros. En este ISPA, hasta no hace tantísimas décadas, había gente que decía de sí misma, yo soy metalúrgico, o yo soy telefónico, o yo soy municipal, o a unos pocos kilómetros al sur de aquí, yo soy hipefiano, o yo soy de la nación, o yo soy de la provincia. Siempre cuento la anécdota de mis tías abuelas Juanita y Julia. 2 tías abuelas vivieron 1340 años cada una. Un buen día, saludablemente, Juanita se murió. Un año después, Julia se murió. Y las últimas palabras que Julia, en su lecho de muerte, dijo, son memorables, son extraordinarias. Julia se murió con la siguiente frase en la boca. Juanita era de la provincia, yo soy de la nación. Y se murió. Eso quería decir que Juanita, que era profesora de castellano, había dado clase toda su vida como profesora de castellano en la Escuela Provincial número 60 Mariano Morelo de Rosario. Se había jubilado a través de la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe y había cobrado su jubilación durante 1080 años en el Banco de la provincia de Santa Fe. Era de la provincia definía su identidad. Y Julia, que era profesora de francés, lo había sido durante toda su vida laboral en la Escuela Nacional número 173, después se había jubilado a través de la Caja de Jubilación de la Nación y cobraba religiosamente su jubilación en el Banco de la Nación Argentina, más cercano a su domicilio. Era de la nación, uno era de la nación, era de la provincia, era hipefiano, era telefónico. Todo eso se hace pelota, primero durante la dictadura, después en los 90. Hoy yo no conozco a nadie que diga de sí mismo yo soy metalúrgico. Eventualmente tenés un conchavito que no sabés si te va a durar 2 meses o 3 meses, le rezás a la Virgen todas las noches que te eche la próxima volteada. ¿Quién puede decir hoy yo soy de la nación? ¿Quién puede decir yo soy municipal? Entonces hubo un proceso de
atomización laboral que inmediatamente se convirtió en un proceso de atomización de las identidades, que no ha hecho más que profundizarse en los 3 turnos de neoliberalismo que hemos conocido de los años 70. Primera vuelta, Videla Martínez de Oz; segunda vuelta, Menem Cavallo; tercera vuelta, Macri. Los 3 en trazos gruesos en la misma dirección de desindustrialización y desestatización de la Argentina. Ahora, si cuento esta historia, es porque allí, en esa sociedad de individuos en las que nos fuimos convirtiendo, hubo modos y modos, vuelvo sobre el verbo, de interpelar. En 1983 hubo 2 candidatos a la presidencia en este ISPA. Uno se llamaba Ítalo Argentino Luder y empezaba sus discursos bastante previsiblemente con la palabra compañeros. Empezaba a hablar y decía compañeros. Y abajo, los presuntos compañeros se miraban unos a otros y decían, ¿a quién le habla este pelotudo? ¿No se da cuenta que los compañeros, la mitad están muertos, otros se fueron al exilio, al otro lo echaron de la John Deere y con la indemnización se puso un kiosco o se compró una parripollo? ¿Qué compañero? Si estamos hechos pelota. El otro candidato, de apellido Alfonsín, que después se convertiría en presidente de la Nación, nunca decía compañeros, ni ninguna otra cosa parecida. Decía amigos. Amigos de General Pico, amigos de Mar del Plata, amigos de Caballito, como decía mi maestro Oscar Landi, reconocía una sociedad fuertemente lesionada y acariciaba a sus interlocutores con las palabras. Y una vez, allí al fondo, hacía calor, el tipo estaba emocionado, yo pensé que uno se desmayó, y Alfonsín dijo, un médico a la derecha, por favor, y todo el mundo aplaudió, porque había allí alguien que al mismo tiempo que podía dar un discurso, como solía decir él, para los tiempos, estaba atento al sufrimiento individual de cada uno de los individuos que él sabía que lo estaban escuchando. No lo estaban escuchando ni compañeros ni el pueblo argentino, lo estaban escuchando individuos que sufrían, que se emocionaban, que tenían calor, que se desmayaban. Todo el mundo aplaudió y el gallego, que no tenía un pelo de tonto, dijo, esta me salió bien, la repito mañana. Y al día siguiente fue a otro lugar y le pareció que se cayó. Dijo, un médico a la izquierda, y todo el mundo aplaudió, ¿no? Y a mí una vez me dijo Leopoldo Moró, y si alguien no se caía, nos tirábamos uno de nosotros. O yo, y le dije, para que el gallego dijera. Es interesante esa expresión, un médico por allá, por favor. Y yo me pregunto si no deberíamos pensar esa frase como la prehistoria de otra frase que a todos nos emocionó, que a mí me sigue pareciendo muy linda, y que dice, la patria es el otro. No los otros, no el conjunto unitario de los otros, cada uno de los otros. Un médico por allí, la patria es el otro, son modos de interpelar a una sociedad hecha pelota, a una sociedad astillada, a una sociedad de hombres y mujeres solos, a los que busca recuperar en su dimensión más solidaria, en su dimensión más humana, en su dimensión de mayor capacidad para padecer con el otro, para compadecer al otro. Lo que este tipo hace es dirigirse a una sociedad de individuos apelando en nosotros a lo más miserable que tenemos. Y todos somos un poco miserables y un poco solidarios. Todos somos tipos complicados. Y si nos interpelan en las peores dimensiones de nosotros mismos, haciéndonos ver que el de al lado, ¿no?, es un adversario porque por pagar la educación yo me quedo con menos plata, ¿no? Y si nadie nos interpela al mismo tiempo en un sentido más interesante, a ver si nos esmeramos esta vez, ¿no? Entonces pasa lo que pasa. Yo estuve releyendo mucho en este último tiempo un ensayo hermoso de la literatura argentina, muy lindo, que se llama El hombre que está solo y espera. Lo escribió Raúl Escalabrino Ortiz
en 1931. Un año bastante parecido a este tiempo argentino nuestro. Un año de derrota, un año de humillación, un año de fracaso, un año de tristeza. Se había terminado una experiencia popular muy interesante por la fuerza de las armas. Gobernaba un personaje ominoso, de apellido Uriburu. Había una crisis económica muy grande, la gente no tenía un mango. Y al caer la tarde, dice Scalabrini, hombres solos, tristes, humillados, se reunían en las mesas de café de los cafés de Buenos Aires. Es una institución muy porteña el café, ¿no? Compartían la misma mesa, no se hablaban entre ellos, no tenían nada que decirse, pero se sentaban a la misma mesa para sentirse un poco menos solos. Se quedaban en silencio, cada uno revolvía su pocillo de café como si en el fondo del pocillo de café estuviera el secreto de su derrota, de su humillación, de su soledad. Casi respiraban aliviados cuando en la vitrona sonaba un tango que pretextaba su silencio. Pero lo interesante de ese cuadro de gran literatura de Scalabrini es que él lo titula El hombre que está solo y espera. Uno tiene ganas de preguntarle, ¿qué espera Scalabrini? ¿Qué espera? Está todo mal. Está todo mal. Un gobierno reaccionario, todos golpeados, todos derrotados, todos humillados. ¿Qué esperan? Y entonces yo me puse a pensar, ¿quiénes serían esos contertulios de los cafetines de Buenos Aires en 1931? ¿Quiénes eran esos hombres solos que escuchaban tango, tristes, y revolvían el café viendo si en el fondo de la taza encontraban alguna respuesta? Y pensé que en una de esas, los más viejos de esos hombres podían haber formado parte de la Revolución Radical de 1890. Y que los un poco menos viejos a lo mejor habían tirado algún tiro o alguna piedra en la de 1905. Y que casi todos ellos deben haber votado con dos manos a Hipólito Yrigoyen en 1916. Y que los más jóvenes tal vez tenían algún primo medio quilombero en Córdoba en 1918. Y que quizás justo por todo eso esperaban. Porque los hombres y las mujeres no somos solamente eso que la historia ha hecho de nosotros, hasta depositarnos en el punto a veces muy desesperanzado y muy desesperante en el que nos encontramos. Somos también la memoria de las viejas luchas, somos también la memoria de las viejas utopías, somos también la memoria de los viejos futuros que no fuimos capaces de construir en el pasado, pero que todavía nos hablan y nos interpelan en el presente. Los hombres y las mujeres somos más interesantes y más complejos que lo que aparece en nuestra superficie miserable, esa a la que interpela el discurso miserable de este gobierno. Somos más interesantes que lo que aparece en la superficie de lo que decimos cuando nos ponen en un focus group, para que después los sociólogos empiristas lleguen a la brillante conclusión de que la Argentina es una sociedad de conservadores. Papito, dale, papi. No está bien hacer sociología así, es de un empirismo ramplón. Y me parece que el desafío de un discurso, del discurso de un dirigente político, del discurso nuestro como docentes que formamos a los pibes en nuestras escuelas, tiene que ser un discurso que pueda interpelar a esos ciudadanos, a esos sujetos, a esos pibes, en lo que tienen de mejor, de más noble, de menos miserable. No somos solamente enemigos del compañerito de banco. Si el compañerito de banco se lastima, estamos allí para ayudarlo. Entonces construyamos un discurso a la altura de eso que de mejor tenemos, no a la altura de lo que de peor tenemos. Y combatamos
los supuestos filosóficos de un gobierno que nos quiere, el discurso de un gobierno que nos quiere hacer creer que solo somos lobos para otros lobos, y no hombres y mujeres solidarios que tenemos mucho más en común entre nosotros, con nuestros muertos queridos, con nuestros hijos y nuestros nietos, que los que creen lo que quieren hacernos creer estos tipos. Yo diría que esa comprensión debería orientar nuestros discursos políticos y nuestros discursos pedagógicos, que son políticos en primer lugar y en un sentido muy profundo. Estamos en una sociedad muy astillada. Nosotros pensamos en nuestros alumnos. Nosotros tenemos un aula diversa, tenemos que ver por cada uno, entonces el humanismo cotidianamente. Eso siempre se ve. Bueno. Nosotros somos formadores de mentes y nosotros pensamos en el uno a uno. Ese discurso creo que de nuestra formación desde el 21 se hace viable. Sí, estoy seguro. Bueno, me parece que se trata de perseverar en eso, me parece que se trata de no desesperar frente al discurso en un sentido muy opuesto que escuchamos en tantos lugares, afuera de nuestras aulas, en los medios masivos de comunicación, en las redes, y de construir también, por supuesto, los modos eficaces de disputar sentidos con esos otros discursos, ¿no? Que tiene una gran capacidad para construir sentidos, no voy a decir nada que no sea evidente en relación con las redes, con los medios, ¿no? Que en efecto constituyen adversarios muy severos para lo que podemos hacer nosotros durante unas pocas horas por día en nuestras aulas de clase, ¿no? En las condiciones también en las que estamos obligados a enseñar, con pibes que muchas veces llegan, ¿no?, con todo tipo de angustias, de problemas y de situaciones de lo más diversas. Pero diría eso, ¿no? En relación con las varias preguntas que de un modo u otro se preguntaban por esto, por la sociedad individualista en la que vivimos. Yo creo que eso es parte fundamental del problema y no ganamos nada con no reconocer que tenemos allí un problema serio. Claro que es más fácil interpelar al pueblo, ¿no?, cuando el propio proceso productivo te puso el pueblo allí para ser interpelado, ¿no? Yo pienso siempre cómo debe haber sido para el que Legedi salir al balcón, 1940 y tantos. Salía al balcón y encontraba abajo millones de tipos, o por lo menos cientos de miles, con banderas, ferroviarios, metalúrgicos, obreros del plástico. Claro, el pueblo se había estructurado para convertirse, gracias a su interpelación exitosa, ¿no?, en un sujeto político como consecuencia del propio proceso económico. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué habrá pensado cuando salió al balcón? Creo yo que la única vez que salió, porque le tenía mucho respeto al balcón y no salía. Néstor Kirchner, en 2003. El tipo de haber mirado de arriba abajo. Y abajo había vendedores de pochoclo, de maní para las palomas, algunos grupos de trabajadores desocupados hechos pelota, algunos que otros entusiastas que habían ido allí porque le habían puesto una fin. Y puede haber pensado, che, todo lo tiene que hacer uno. Va a haber que reconstruir el movimiento popular desde el Estado. Y hubo allí, en ese gobierno y en los que siguieron, un fuerte componente que quizás podemos llamar jacobino, en el sentido de tratar de transformar la sociedad desde arriba del aparato del Estado, porque la propia sociedad no parecía tener fuerzas propias para operar esa transformación. A mí me parece que la importancia del Estado se acentúa en los momentos en los que la sociedad está hecha pelota y necesita de las instituciones públicas para reconstituirse. Por eso es fundamental nuestro sistema educativo público, por eso es fundamental nuestro sistema de salud pública, y por eso estos tipos lo quieren destruir, porque quieren que la vida colectiva sea solamente
la sociedad organizada según las leyes del mercado. ¿No? Bueno, no sé si respondí a alguna. Bueno, y digo otra, porque la frase fundamental en la historia argentina, desde ya, que afirma que donde hay una necesidad nace un derecho, es una frase extraordinaria, sin duda, ¿no? Y es una frase que dice una verdad muy profunda, posiblemente incompleta. Si mi pequeña teoría sobre la vida de los derechos que desarrollé ante ustedes hace un ratito está más o menos bien, uno diría, donde hay una necesidad, empieza a nacer un derecho que si coincide con el derecho de unos cuantos más y adquiere verosimilitud social, colectiva, etcétera, empieza a ser enunciado en voz alta, un buen día alguien lo declara, un buen día alguien lo legisla y otro día más alguien hace política para verlo efectivamente consagrado. Pero claro que los derechos nacen de las necesidades, ¿no? La pregunta es muy interesante y que algunas compañeras, la compañera, porque nuestro presidente tomó muy específicamente esa frase como objeto de sus críticas y dijo que esa frase está mal porque las necesidades son por definición infinitas, ¿no? Y por lo tanto, puesto que los derechos salen plata, la plata no alcanza para atenderlas a todas, ¿no? Ese modo de responder a esa frase es un modo evidentemente muy precario, muy menesteroso. Por supuesto que las necesidades son en principio o hipotéticamente infinitas. Lo que importa son las que políticamente se constituyen como colectivas, ¿no? Yo, si querés te cuento todas las necesidades que tiene mi espíritu, pero lo que nos importa son las necesidades que interactuando con otras y con las de otros se convierten en necesidades que adquieren una verosimilitud social, política y se convierten en demandas de grandes sujetos, ¿no? Yo dije hace un ratito que la filosofía política que sostiene el discurso de este gobierno se resume en una frase de 4 palabras. La sociedad no existe. Hay una segunda frase, más cortita todavía, de 3 palabras. No hay plata. Esa frase es muy importante porque en efecto estos tipos, yo creo que deben creer que no hay plata. Funcionan con el a priori de que no hay plata. Yo no sé si el otro día leyeron la declaración de un intendente de no sé qué localidad de la provincia de Entre Ríos, que dijo, sin que se le moviera un músculo, que para que pudieran aumentar las jubilaciones para los jubilados del país, iban a tener que morirse mucho, porque entonces la plata destinada a jubilaciones se iba a repartir entre menos. Es extraordinario ese razonamiento. Es extraordinario, porque parte de un supuesto que es falso de toda falsedad, que la plata destinada a jubilaciones es fija, está dada. Está escrita en piedra en algún lugar y no es producto de una decisión política. Por supuesto, hace mucho tiempo que las jubilaciones y las pensiones de nuestros jubilados y pensionados no se pagan con el descuento y con los aportes patronales sobre la masa trabajadora activa, que es algo que a veces nos quieren hacer creer también, y por supuesto hace mucho tiempo que eso no se pasa. El Estado se pone con plata aparte de eso, porque esa masa salarial sobre la que históricamente, desde que Perón inventó el sistema jubilatorio argentino en el año del moño, era la masa salarial sobre la cual un descuento a los laburantes y un aporte adicional de los empleadores formaba los fondos previsionales, alcanzó para pagar jubilaciones e incluso jubilaciones buenas, mientras este país era un país etariamente muy joven, había pleno empleo y entonces tenía varios millones de laburantes activos que te cobraban en blanco, a los que le hacían el descuento, a los que ponían la plata adicional de los patrones, o qué sé qué, para agarparle las jubilaciones muy dignas a algunos cientos de miles de
trabajadores ya jubilados, o como se decía entonces, pasivos, ¿no? El otro día una compañera me cagó a pedo porque dije trabajadores activos y pasivos. Claro, la mina va todos los miércoles a hacerse garcear a la plaza de Congreso. Escucha tu madre, qué pasivo, ¿no? Tiene razón, son héroes. Qué pasivo. Tenía toda la razón del mundo. Bueno, pero se decía así, ¿no? Trabajadores activos, trabajadores pasivos. Con el descuento a los activos financiabas a los que ya eran demasiado grandes como para poder trabajar. Eso, mientras hubo pleno empleo, mientras la Argentina fue un país industrial y mientras era la pirámide etaria, era una pirámide más o menos convencional, funcionaba. Hoy somos un país de viejos, en que nace poca gente y en que los jóvenes, solo por excepción, consiguen trabajo en blanco. De modo que el 11%, no me acuerdo si sigue siendo el 11%, ¿no? De descuento, más no sé cuánto del aporte patronal, no alcanza ni para empezar. Entonces, el Estado se pone con lo que recauda de impuestos, ¿no? Ese odioso robo para el presidente Milei, ¿no? Que consiste en que el Estado le mete la mano en el bolsillo a la gente para pagar con la suya, ¿no? Cosas que el Estado no tendría por qué pagar. La decisión acerca de cuánta plata hay para repartir entre las jubilaciones y las pensiones de nuestros pensionados es una decisión política, es una decisión que tiene que ser colectiva, es una decisión que tiene que ser del pueblo argentino a través de sus representantes. No está escrito en ningún lugar que esa plata tenga límite, pero sobre todo lo que quiero decir es que lo que este gobierno no puede pensar porque no les da la cabeza para pensar, no les dan las taras ideológicas profundas que tienen para pensar. Es que quienes tienen que pagar las jubilaciones de nuestros viejos y las pensiones de nuestros pensionados son los ciudadanos más ricos, que son los que en este país no pagan impuestos, los evaden todos. La derecha es miente. Cada vez que gobierna, miente. Que la presión tributaria en este país es insoportable. El otro día escuché a un periodista en la televisión, uno que se ve que le pone mucho almidón a la camisa, porque está siempre así, en La Nación Más, ¿no? Bueno, y este decía, creo que la Argentina es el país con la carga tributaria, no estoy seguro, ustedes me corrigen, creo la más alta del mundo, ¿no? No, Luis, informate, ignorante. La carga tributaria en la Argentina es baja, y está mal distribuida, la garpan los laburantes y no la garpan los ricos. Y cada vez que la derecha llega al gobierno, lo primero que hace es sacarle los impuestos a los ricos, sacar el impuesto al champán, sacar el impuesto a los autos de alta gama. Dale, no se tomen por boludo. Tengamos un sistema tributario progresivo, cobrémosle no al capital productivo, porque después viene, pero entonces no van a venir inversión. No digo al capital productivo, digo al capital ocioso que tiene esta burguesía ociosa y prebendaria que no invierte nada, que no arriesga nada, pero que necesita al Estado para empezar a tener ingresos. No se resuelven de verdad los grandes problemas que tenemos en los distintos campos sobre los que estamos hablando, la jubilación, la salud. No hay plata para el Garrahan. En serio, les digo de verdad, vayan a leer el artículo de Pinazo en Tiempo Argentino hace muy poquitos días. Muchos presupuestos anuales del Garrahan, patinados irresponsablemente como intereses de una deuda absurda que seguimos contrayendo para que el dólar no se les dispare. Entonces, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema previsional, no son problemas que no tienen solución en la Argentina. Tienen. Hay simplemente que pensarla razonable, democrática, ¿no? Ingeniosamente. ¿Perdón? ¿Qué estrés? No, un escándalo. ¿Qué voy a opinar? Un escándalo inaceptable. Bueno,